tal amigos? Gracias por estar nuevamente con nosotros. Esto es Sin Filtro por Univista TV. Soy Alejandro Marcano Santelli y hemos llegado al final de la semana para conversar de uno de los personajes más influyentes y controvertidos del poder venezolano. Mientras en los titulares de la prensa internacional muchos analistas sostienen que Diosdado Cabello sigue siendo una pieza clave dentro de la estructura del Estado, y de este aparato de seguridad actualmente ocupa el Ministerio de Interior, Justicia y Paz, continúa bajo sanciones de Estados Unidos, todos lo sabemos, 25 millones por parte de la justicia norteamericana. Además, el Departamento de Estado mantiene una recompensa firme que no, repito, ha levantado. Está responsabilizado de tener participación y su mano peluda lo quieren enfrentar a la justicia americana por lavado de dinero y sus vinculaciones con el narcotráfico. Hoy queremos analizar quién es realmente Diosdado Cabello, qué está jugando, cuál ha sido su trayectoria hasta el momento y qué peso conserva en la Venezuela hoy posterior del 3 de enero. Es un personaje malo. Tengo al periodista de investigación desde Italia, Stefano Tamburini, con quien vamos a conversar de ello. Estefano, primero, después de darte las gracias, quiero hacerte la primera reflexión. Vamos a escuchar contigo algunos de los segmentos de su último programa esta semana con el Mazodano. Diosdado Cabello tiene el poder que no devengan ni Delcy ni Jorge Rodríguez. Maneja Fuerza Armada Nacional Bolivariana, maneja colectivos, maneja entrelazados criminales. Ayer en un programa dijimos quién era su hija y cuáles son las conexiones. Cuando ves el poder que manejan, tienen el control de Venezuela. ¿Estados Unidos está sabiendo eso del personaje delincuencial con el que están trabajando? Sí, a mí me parece que el tema aquí central es que Estados Unidos hace una pregunta. ¿Quién es en este momento el que nos puede garantizar estabilidad adentro del territorio venezolano? Y más allá del ideal, más allá de las sanciones, más allá de los 25 millones que penden sobre la cabeza de Diosdado Cabello, también hay una necesidad en este instante, en ausencia de liderazgos fiables, de reposar sobre las espaldas de alguien lo que es la estabilización del país y sobre todo la gestión de aquellos grupos irregulares y militares pero desviados que en este momento toman partido en la repartición de lo que es el desastre, ¿no? No solamente durante y después del terremoto, sino incluso antes. La misma conferencia episcopal venezolana tuvo que decir en una carta escrita en febrero que explicaba que el Estado tarde o temprano tomase el control sobre el territorio. Quiere decir que el Estado venezolano no lo tiene este control y que los Estados Unidos tampoco, con una situación geopolítica de este calibre, con Rusia por allí en Ucrania, con el estrecho de Hormuz que está en la situación en la que está, no puede permitirse sustituirse directamente a las fuerzas del orden en Venezuela, o no quiere, porque haya vivido anteriormente los traumas en Irak, los traumas en Afganistán, y por eso pretende que Diosdado por lo menos pague sus culpas o termine o purgue parte de lo que es su deuda en Venezuela, administrando el desastre, administrando este grupo armado. Recordemos que Diosdado Cabello, que sabemos que es un interlocutor en este momento con la administración Trump, dado que Desi Rodríguez, en cambio, Jorge Rodríguez, son más interlocutores hacia el externo, hacia Qatar, hacia España, en su momento de negociar la salida de Maduro. Diosdado, en cambio, tiene un reino, ¿no? En Venezuela y no tiene nada, digamos, si comparamos con gente como Alex Saab, fuera de los linderos del país. Por eso es que el reino de Diosdado se concentra específicamente allí y es allí donde ejerce el poder absoluto sobre un país militarizado en el Ministerio de Relaciones Interiores. Por eso es que, o sea, en este caso, digamos, la lógica nos lleva a decir que no solamente es el hombre que negocia en este momento con Trump, que habla en este momento con Trump o que recibe las órdenes de tutelaje, sino que es el que tiene en pie el chavismo, dado que sabemos de buena fuente que gente como Delcy Rodríguez ha estado pronta a irse, a dejar el poder, pero es el mismo Washington que le dice que en este momento no, porque no tiene alternativas fiables. En cambio, Diosdado en este desastre está cómodo, porque es su reino, no tiene salida ni tiene ningún tipo de alternativa como la tienen en cambio los demás.
Ahora, ¿existe, Estefano, un equilibrio de poder entre los hermanos Rodríguez y Cabello? ¿O alguno de estos dos grupos predomina más, según tu criterio? Si intentamos ir por las buenas y queremos trazar un equilibrio, el yin y el yang, el blanco y el negro, yo creo que a los Rodríguez les es confiada, digamos, la Cancillería, las relaciones con el resto del mundo, el intento de lavarle la cara a un régimen que se quedó muy aislado, muy por fuera de todo. Lo vemos también por aquí por Italia, con los contratos que han venido haciendo con la ENI o con Repsol en España. Todos esos son assets activos que se adquirieron en ventaja de lo que fue la gestión de Desi Rodríguez en PDVSA, que al parecer a los Estados Unidos, en medio de lo que es la gestión del desastre, les pareció eficaz. Eh, También sabemos, en cambio, que Diosdado Cabello es el que da las órdenes a lo interno y sabemos qué pasó en enero cuando se dio la primera orden de que los presos políticos salieran, como Diosdado Cabello se interpuso en la salida de gente del Rodeo 1 para demostrarle a los Estados Unidos que el poder sobre la fuerza del orden las tenía él. Es más, nosotros sabemos muy bien que con el último desastre que pasó en el Rodeo 1, hay una confrontación muy importante entre poderes, entre lo que era la dirección del penal y el Ministerio del Interno, y ahí fue que Diosdado decidió que el grupo Gris fuera a aplacar los ánimos allí en el penitenciario. Entonces sabemos que Diosdado es la persona que, por lo menos en lo interno de las fronteras en Venezuela, el que administra y el resto, los Rodríguez, son personas que en este momento hacen de cancillería. Bueno, ha vuelto a su programa. Es interesante tu lectura porque creo compartirla. Están trabajando en una manera unísona y cada uno desempeña un papel fundamental. Estados Unidos lo entiende. Estados Unidos tiene un plan económico, un plan de seguridad y lo está ejecutando con quien debe hacerlo. Es que a muchos les disgusta, Estefano y amigos de Univista TV, suscriptores, que Estados Unidos está trabajando con un narcotraficante, pero hay que entender, y ya eso te lo voy a preguntar. Antes, quiero poner fragmentos de lo que ha sido su programa, suspendido después del 24 de junio por los dos seísmos que vivimos en Venezuela, y que retoma, y vemos un Diosdado Cabello empoderado, vemos a un Diosdado Cabello metiéndose y arremetiendo con todo, con Raimundo y todo el mundo, como dice el viejo refrán. Vamos a escuchar parte de ese programa de esta semana. ¿Cómo se llama? Indulgencia, diciendo que están trabajando. Si usted está trabajando, trabaje. Usted no tiene que decir nada. Vaya y trabaje. Vaya y atienda a la gente. Vaya por un refugio y métase a escuchar los dolores. Para que usted vea, pues, cómo son los dolores. No van para ningún lado. Les gusta declarar. Gobierno impide entrada de rescatistas. Gobierno impide entrada de rescatistas. Rescatistas de 27 países se suman a la búsqueda bajo los escombros de Venezuela, donde los muertos ya superan los 1.400. No fueron 27, llegamos a 31 países que vinieron a Venezuela. Y todavía aquí en Venezuela permanecen algunos que nos están ayudando. Es lo que normalmente se hace. Nosotros tomamos una decisión, el alto mando político con la presidenta al frente, que todo el que quisiera ayudar, bienvenido. Nadie puede decir que quiso ayudar y en Venezuela no lo dejaron entrar. Nadie. Todo en orden. Todo en orden. Eso no es ¿cómo se llama? Por la libre. ¿Quiénes son estos que están allá? No sabemos. No, todo se sabe. Aquí Estefano viendo a Diosdado Cabello, entendemos que el que está llevando el control internamente sigue siendo Diosdado Cabello. No nos gusta realmente. Se impidió, aparentemente sí. Hubo controles, peajes para que la gente no bajara y no documentara lo que realmente era la tragedia. Sí, pero
ahí es donde entra la contradicción de entender quién es el personaje de Diosdado Cabello y cómo se puede controlar. Lo que tú has descrito en los primeros minutos es interesante. Sin embargo, dentro del país, porque además a esto hay que sumarle información que se ha filtrado y que ha hecho pública el ABC de España con un periodista de la Casa Blanca, Alandete, de una presencia de más de 3.000 personas, entre ellos tecnócratas, es decir, civiles y no solo militares, que van a encargarse por un tiempo largo de Venezuela. Quiero entender qué está pasando allí y cómo va a ser el trabajo con Diosdado Cabello, visto desde afuera, desde el exterior e internamente, porque todavía está la ejecución de la persecución, del control, el chavismo, que además es malo, fue malo y seguirá siendo malo. ¿O no, Estefano? Por supuesto, aquí no, aquí nadie se ha caído del caballo a camino a Damasco, nadie se ha convertido de repente y ha visto una luz en la que dice, bueno, ahora yo de perseguir cristianos empiezo, digamos, a predicar la palabra de Dios. Ojalá pasara, pero sabemos que no ha venido pasando y que aquí cada quien está salvando su piel. Pero la conexión que tú haces es muy interesante y yo cito aquí las palabras de una activista ambiental en Venezuela que se llama Emilia Terán Mantovani, que dijo que paradoja, ¿no? Esta situación de un régimen que pasa de ser rebelde a terminar siendo gendarme de los intereses de multinacionales que llegan a Venezuela o de, bueno, de imperios, como claramente los Estados Unidos, porque Estados Unidos es la primera hegemonía, todavía es la primera hegemonía, por más que China esté reivindicando un espacio importante. Pero esto yo creo que es el punto más, digamos, materializado del tutelaje, en lo que ellos obviamente le confían una ruta, una hoja de ruta a los actores que ellos tranquilamente pueden chantajear, como lo que es el régimen y lo que es el interinato representado por Dino La Figuera, y por otro lado te sale el señor Henry Ramos Alupa apoyando a la señora María Corina Machado y con el mandato de sabotear este pasaje, de sabotear esta fase importantísima, porque ellos prefieren que el país se desestabilice y porque ellos ven en el terremoto una fisura a la transición, no a la transición cumplida como la que todos los venezolanos sueñan, sino a la transición de poder Tucur, en la que sencillamente el poder pasa de Delcy Rodríguez porque así lo decidió la divinidad y pasa a las manos de María Corina Machado, una especie de elecciones express que no se sabe dónde se iban a dar. En cambio, a los Estados Unidos les preocupa claramente, como a cualquier otro tipo de país civil o de federación, en este caso, les preocupa el nivel de ambición y la peligrosidad de estas ambiciones personales que ya hace 27 años llevaron al país al desastre y que tarde o temprano, sobre todo con una causa sobrevenida como esta, podría generar mayor inestabilidad. Y yo creo que el lenguaje es claro, ok, ustedes hablen, ustedes entiéndanse, ustedes hagan lo que hace tiempo se tenía que haber hecho, que era concertar una agenda común en un país civil, como nunca pasó de hace 30 años, al menos en Venezuela. Pero mientras tanto nosotros estamos allí y trabajamos en lo concreto. Lo concreto que son no solamente los 3.000 técnicos que vienen con conocimientos a restaurar una infraestructura que hace más de 15 años está desbaratada, sino también esos 3 millardos, esos 3.000 millones de dólares que imponen lo que es un crédito muy fuerte por parte de los Estados Unidos en Venezuela y quiere decir que de aquí no se vuelve atrás. Y algo que le va a tocar muy fuerte a Diosdado en este momento, y yo creo que un banco de prueba importantísimo, es la petición que le hicieron 18 ONG, entre 15 y 18, no me acuerdo bien, al mismo Departamento de Estado para que supervisione la transparencia con la que la ayuda humanitaria llega a Venezuela. Yo creo que de eso dependerá también la llegada de muchas inversiones. Y yo creo que a Diosdado, en esta especie de contrapaso, ¿no? de castigo de la divinidad por todas las cosas que él hizo. Bueno, si controlas de verdad el país, lo que le dice Estados Unidos en este momento, bueno, contrólalo para lo que cuenta, contrólalo para que la ayuda humanitaria llegue, contrólalo para que el orden sea restaurado. Tú eres en este momento esa especie de conserje, el que abre y cierra la puerta. Si Venezuela es un infierno, entonces él se encarga de ser el cancerbero. Abre y cierra la puerta para que los que tienen que llegar a poner orden lo hagan y garantizar
el mínimo monopolio de la fuerza, siendo el hombre que desde el 85 Chávez mandaba a través del MBR-200 a hablar con los que eran las FARC. Él no solamente te garantiza el equilibrio adentro del país, siendo el principal sospechado de haber mandado el Tren del Agua hasta Chile, sino también te garantiza, digamos, una especie de estabilidad con lo que es la frontera colombo-venezolana, que dentro de poco puede ser sometida a un particular estrés, Alejandro, dado que se teme que una nueva oleada migratoria, lo dice la Organización Internacional de las Migraciones, vaya en abandono de lo que es esta situación y vuelva a estresar a la región completa. O sea, esta vaina aquí no se juega nada más en Venezuela, sino que se juega la estabilidad de América Latina y eso yo creo que sí le preocupa a los Estados Unidos. Yo creo que vienen nuevos tiempos y Diosdado Cabello se está convirtiendo en una pieza fundamental, imprescindible para la estabilidad del oficialismo y con la que debe trabajar Estados Unidos. No lo estoy justificando, no pretendería, sé el origen criminal, sé que nosotros somos perseguidos, los 10 millones que estamos afuera son responsabilidad del desgobierno del cual ha sido cruelmente el parte, pero bueno, hoy en día 17 de julio, este señor es con el que está trabajando Estados Unidos, al igual que los hermanos Rodríguez. Quiero ver este video, repito, de parte del programa Con el Mazo Dando, que hace semanalmente, generalmente los días miércoles, donde arremete contra todo el que es opositor. E insisto, Tamburini, allí se crucifica a cualquiera que piense diferente y nada ha cambiado. Y cuando se ve el mensaje, que ya lo vamos a escuchar, uno dice, aquí nada ha cambiado. Y es un metamensaje que es difícil de tragar para los que queremos alcanzar la libertad. Vamos a escuchar este fragmento. Comenzó a bajar mucha gente a La Guaira. Y las ratas, pues son unas ratas, perdón, las ratas buenas, son buenas. Los miserables, los malvivientes, en sus laboratorios crearon la matriz del tsunami. Danny Ocean, ese no es un cantante. ¿Es amigo de quién? Venezuela, alerta de tsunami en la costa. Por favor, pilas y tomar previsiones los que estén cerca del mar. Toda La Guaira, malviviente, miserable, toda La Guaira, que venían de un terremoto y vienes tú a darle esa noticia porque te nació de tus fumadas, para no decir otra cosa. ¿Cuánto vale una noticia de esa? Para causar terror. Tuvo un impacto muy rudo. Yo salí yo estaba en el puesto de comando ahí y declaramos que no había alerta de tsunami porque no había ninguna alerta de tsunami. Pero ellos corrieron la voz para causarle daño a nuestra gente. Observatorio Venezolano de Fake News. Video de alerta de tsunami de La Guaira que circula en redes sociales tras terremoto en Venezuela el 24 de junio está descontextualizado. Las imágenes corresponden al tsunami registrado en las costas de Japón del 2011. A desmentir esa información, porque se causó un gran daño a las labores de rescate y de trabajo. Al primer día, la maldad de esta gente. Revisen quién es este malviviente Danny Ocean, con quién trabaja, cuáles son sus intereses, a quién le canta. Bueno, se refiere a María Corina Machado y asegura que trabaja con la líder opositora. Fíjate, ellos no estuvieron, y esto hay que aclararlo, yo creo que el público de Univista TV está absolutamente claro, Estefano, que el régimen fue y estuvo ausente durante los primeros días de la tragedia y sigue ausente. No participaron, no bajaron, hicieron alcabalas para que la gente no bajara, por más que ellos intentaran justificar que era para controlar. Había organización de la sociedad civil que fueron los héroes y heroínas de esta historia, lo siguen siendo. No llevaron maquinaria, no les interesaba la recuperación de la gente. Tú me estás escuchando, ¿verdad, Estefano? Sí, te escucho bien, te escucho bien, te escucho bien. Ok, perfecto. Y te comentaba que cuando vemos este tipo de videos, está en las redes sociales, se multiplica, tú dices, en Venezuela no ha cambiado nada, porque el malo sigue gobernando, siguen estando allí, siguen teniendo las mismas cuotas de poder. ¿La siguen manteniendo, Estefano, para ti? Sara el tutelaje Bueno, del poder. así ha cambiado algo que podemos decir con certeza, y es que hoy tú tuiteas, tú tuiteas en contra de esta gente y no por la fuerza te llega, no está dicho que no pase, pero no por la fuerza te llega una camioneta de SEBIN o del DGCIN enfrente de tu casa. Entonces, un parado yo creo que sí se les ha venido dando de forma eficaz por parte de los Estados Unidos, y esto no es por celebrar, esto es un inicio de normalidad
nosotros lo que estamos diciendo es que sí hay una especie de freno, que no quiere decir que, que este freno corresponda a transformación o a conversión por parte de esta gente. Lo que sí falta, Alejandro, es la contraparte. Yo creo que es ahí donde la presencia de los Estados Unidos se nota más. O sea, si hubiese una oposición en Venezuela, entonces los Estados Unidos aparecerían en este momento como mediadores, pero aparecen directamente y como parte en juego por la ausencia de la oposición en Venezuela, por la cual constriñen a una señora como Dinola Figuera, que está totalmente ausente, fuera de juego, a bajar en campo para inventarse que hay dos partes que están dialogando entre sí, que están llevando a cabo una cuadra para la transición, pero es la transición más artefacta que se puede dar. Ahora, la parte que no existe es la de la oposición. La parte que sí existe es la del régimen, en este caso, y existe Diosdado Cabello. Entonces, cuando tú te encuentras, digamos, una fachada inconsistente, como las narraciones que ha venido haciendo la señora María Corina Machado desde el 10 de enero del 2025, con el show del 9 de enero, jurando, incluso Edmundo González Urrutia, una entrevista que me hizo para venir, escrita porque esta gente no daba la cara, juraba que el 10 de enero se iba a instalar como presidente en Venezuela. Y de allí el 10 de enero se convirtió en siempre, en todo el tiempo. Entonces, mientras unos iban en el cielo como nubelú, digamos, a punta de filosofía, otros en cambio gobernaban la realidad. Y por eso es que los Estados Unidos en este momento son la verdadera contraparte, la verdadera oposición en Venezuela, que se está jugando lo que es Rosalinda con el mismo Diosdado Cabello. O sea, pasaron de soportar a la oposición a sustituirse directamente a esta misma. Y un elemento muy importante de Diosdado Cabello es que de él se dice de todo, obviamente, al exterior, porque es una persona violenta, es una persona, digamos, que tiene un nivel de violencia incluso verbal. Y esa violencia verbal es importantísima porque es la misma que le aplicaban los nazis a los judíos, los fascistas en Italia, a aquellas personas que la pensaban distinto. O sea, decirle a alguien malviviente, decirle a alguien miserable, es legitimar lo que sabemos en Venezuela, una violencia difundida en las calles a nivel político, que bueno, que no estamos aquí para contarle a nadie, porque incluso la gente de Cuba la conoce muy bien, pero si es una persona que tiene dos caras, porque sectores de la oposición decían que era el señor que más negociaba por parte del chavismo, el que acompañó, y no se nos olvida, a Leopoldo López el 18 de febrero del 2014, personalmente a Ramo Verde. El señor que dijimos anteriormente, cuando una conversación que tuvimos hace días, que acompañó presos extranjeros desde un punto entre el Rodeo 1 hasta sus embajadas, porque era el que se repartía a los presos extranjeros y él sí los negociaba en nombre del Estado venezolano y por el poder que él tenía sobre el Estado venezolano. Y recordemos que es uno de los poquitos que queda de la era del 4F. Esa es otra cosa que nosotros no estamos teniendo mucho en consideración, pero uno de los poquitos que queda del chavismo originario, del cual no forma parte Maduro. Desi Rodríguez estaba ocupando una embajada en Londres en ese momento, pero él es la representación de de todo ese movimiento que tanto mal encarnó y que bueno, que hasta ahora sigue en pie de forma muy redimensionada, pero sigue en pie hasta que la transición completa se dé, hasta que esos 3 millardos de dólares logran surtir efecto. Estefano, ¿qué representa hoy Diosdado Cabello para el oficialismo dentro del país? Fortaleza, por un lado, pudiera ser continuidad o un factor de tensión. Queda siendo, sí, continuidad es difícil decir que se trate de continuidad con todas las cosas que han cambiado, pero sí es una vía de medio entre un factor de tensión porque siempre reivindicó un espacio que no tenía, siempre fue el segundo, pero sí representa también un punto de fortaleza muy importante porque es una persona que está por lo menos consciente de cuál es su rol. Si nosotros tuviéramos que poner, digamos, una tesis y una antítesis, dos polos opuestos, digamos que su polo opuesto es María Corina Machado, que en cambio no tiene un nivel de autoconciencia de cuál es su situación en este momento, y esto le cercena mucho lo que es el acceso al poder, porque ella
se percibe, se autopercibe como una persona predestinada, con más poder negocial que el que tiene, y esto, en cambio, digamos, los Estados Unidos, que el poder real lo tienen, lo ven muy bien. Diosdado, en cambio, es una persona que conoce bien sus límites, conoce que, digamos, sabe muy bien que a nivel estético, a nivel moral, a nivel, digamos, de liderazgo, no es la cara visible que se le puede ofrecer a un gobierno, a un Estado, pero sí es eh, lo que Carl Schmitt, que es un filósofo importantísimo de la política, de la ciencia política, definía el verdadero soberano, aquel que incluso en la sombra delibera y decide cuándo es el momento de la emergencia. O sea, pueden haber muchos gobiernos que son de fachada, etcétera, pero el que decide en el momento de la emergencia es el verdadero soberano. Y aquí se vio bien quién es el que rindió con este desastre de interlocución que hizo, la memoria y cuenta de la gestión desastrosa del terremoto, quién es el que frenó la entrada de los medios en La Guaira, quién es el que apretó las tuercas para que la información no se filtrara más de la cuenta en Venezuela. Fíjate, Estefano, si me tocara preguntarte que definiera a Diosdado Cabello en 3 palabras, para ti, ¿cuáles serían esas 3 palabras? Te ha costado tiempo pensarlo. Descaro hecho persona, descaro hecho persona. Cuando él dijo claramente, ustedes ahora recen cuando se murió Chávez, porque él era el muro de contención de todas las locuras que a nosotros se nos ocurrían. Y nosotros lo vimos bien desde el 2014 cuántas locuras se le ocurrió a esta gente. Y sí, Bueno, es el descaro hecho persona porque sabiendo que él no es la cara estética, no creyéndose de Bolívar como se creyó Chávez, entonces él sí es capaz de hacer cosas moralmente equivocadas, como lo que sacó obviamente Jorge Castro en términos también de negocios con el mundo del espectáculo, con toda esta gente como Acedo, como Manrique, como todo esto que empezaron a decir que Venezuela se arregló y formaban parte, en cambio, de una dinámica del oro, ¿no? Que se ponían a repetir siempre lo mismo para incentivar lo que era una serie de negocios donde no pasaba ni siquiera un artista del extranjero sin tener la autorización de esta gente. Y eso es agarrarse un país, incluso en áreas que a ti no te corresponden, pero te gusta porque te da el placer de mandar. ¿crees que terminará preso, ya para ir finalizando, terminará preso enfrentando todos sus cargos de corrupción y narcotráfico en la justicia estadounidense? Mira, la política exterior de los Estados Unidos es un enigma y por eso es admirable. Ellos obviamente tutelan lo que es el bien superior respecto al resultado inmediato. Yo creo que la operación de captura de Nicolás Maduro fue una de las más exitosas que se han dado este año para los Estados Unidos. Es tanto así que Trump lo reivindica siempre. Dice, fue un día y hemos pagado 50 veces esa guerra. Y todo el tiempo, cuando ven que la cosa se pone apretada por Irán, pero él recuerda que en Venezuela, en su patio trasero, porque eso es lo que es, vamos a hablarnos claro, o sea, eso es su patio trasero, eso es su jardín de casa, los imperios se portan así. Bueno, él dice que pagó 50 veces más esa guerra. Ahora, yo no creo que vaya a sacrificar en lo inmediato por un gesto irracional o de venganza, como hicieron los Bush con Saddam Hussein, lo que es la estabilidad. Él primero estabiliza, después él decidirá seguramente con la misma administración, porque Trump ha hecho cosas por las cuales así gana un demócrata el día de mañana, para atrás no se vuelve. Eso es como el pontificado de Francisco o de Juan Pablo II en la iglesia romana, o sea, hicieron cosas por las que para atrás no se vuelve. Y bueno, el día de mañana podrá ser que Dios daba una experiencia tipo Juan Orlando Hernández, que esté preso por un buen rato, el señor de Honduras, y bueno, después Juan Orlando Hernández dijo que se convirtió al judaísmo, y entonces el día de mañana, bueno, sale porque colabora. A ellos lo que les interesa es llegar al poder y, digamos, a la cabeza de la situación. La cabeza de la situación aquí es un juego mucho más grande que los Estados Unidos están enfrentando en América Latina y es la hegemonía china,
que parte desde el canal de Panamá hasta el puerto de Chancay y llega hasta Vaca Muerta en Argentina, donde incluso en estas horas se ha discutido lo que es la ley de la revocación de la ley de tierra por parte de la reforma de tierra por parte de Javier Milei. Entonces es un juego mucho más grande. Diosdado es un nudito. O sea, para nosotros es importante porque nosotros hemos sufrido por lo que ha hecho ese tipo. Pero Estados Unidos yo creo que no se obsesiona, es sabio en su juego. Y bueno, lo usa por lo que es un nudo en una historia mucho más grande. Pero sí, puede ser que después de que lo usen se encarguen de eso. Bueno, ¿qué pregunta? Yo también coincido contigo, estoy absolutamente convencido de ello. ¿Qué pregunta ya? Esta es la última. Sobre Diosdado Cabello sigue sin respuesta, Estefano, y debería investigarse con mayor profundidad para ti. Yo creo que lo que allí sí no se ha logrado determinar, ¿no? Y pareciera un cliché, pero no lo es la profundidad de la relación con grupos criminales. Porque cuando los Estados Unidos dicen tren de Aragua, obviamente ellos lo hacen en documentos muy específicos de inteligencia, que bueno, que a veces, digamos, no terminan de ilustrarnos lo que solamente los venezolanos podrán saber el día de mañana y podrán conocer. Pero lo que se vino descubriendo, por ejemplo, en el arco minero, lo que pasa en áreas de sacrificio de Venezuela, la presencia de grupos irregulares que le responden a este señor, eso sí hay que investigarlo un día. El hecho de que figuras como Alex Saab, que en realidad siempre fueron marginales respecto a un señor como Diosdado Cabello, inaugurasen el año pasado una fábrica de Kalashnikovs rusos en Venezuela de forma tranquila y de municiones, y estuviera también una fábrica de drones iraníes. Entonces, o sea, este nivel de juego geopolítico un día lograr enfrentarlo sin cliché y entender el nivel de la intensidad de cómo ese señor hizo tranquilamente para matar a Ronald Ojeda allá en Chile, o sea, cómo logró cometer crímenes que solamente se cometían en la era de septiembre negro en la lucha entre Israel y el mundo árabe, en Roma, cuando se disparaban, en Europa, en Múnich, o sea, son niveles de criminalidad internacional que preocupan. Esto va mucho más allá de narcotráfico, esto va mucho más allá. Esto tiene que ver con lazos de poder que de verdad fueron una amenaza y lo seguirán siendo para el resto del continente porque tocan Colombia, tocan las fronteras y bueno, y sobre los cuales yo espero mucho que no caiga el silencio por razones de complicidad, sino que un día por lo menos por curiosidad histórica logremos saberlo. Nosotros también sabemos muy bien que él dice que él ha dicho en una entrevista con Maduro, porque yo se autoentrevistaba también, muy periodístico, obviamente, muy ético de su parte, que bueno, que su papá era masón y que a él lo llamaron Diosdado porque hay una especie de gran maestro que venía en visita y al papá le convenció mucho, ¿no? Ese nombre para llamarle así. ¿Quién sabe cuál es el poder real que hay detrás del Estado venezolano y cuántas veces el Estado venezolano fue usado como fachada para otros propósitos que tienen que ver incluso con una gobernanza internacional mucho más complicada? Bueno, esto lo sabrá mucho más quien manejó situaciones como la de Oscar Pérez, ¿no? Que también estuvo metido en la masonería y que bueno, y a que sus hermanos en ese momento, los que estaban en la parte del chavismo, no ayudaron mucho, sino que lo abandonaron, por más que compartiesen ese tipo de culto, ese tipo de afiliación. Quedará en el misterio, quedará en el misterio y quedará seguramente, bueno, esperemos que la curiosidad no se nos pase y que un día logremos entender todos estos lazos. Muchísimas gracias, Estefano, por este espacio que nos has dado, tu tiempo para Univista TV. Agradecidos por tu presencia. Hasta una próxima oportunidad, Estefano. Gracias, Bueno, gracias, Alejandro. Bueno, y el futuro, señores, de Venezuela no depende únicamente de lo que ocurra dentro de nuestras fronteras, en el país en el que nací. Las decisiones que se tomen en Washington, la política exterior de Estados Unidos es fundamental y la forma en que ambas partes interactúan actualmente, después de este enero, seguirán teniendo un impacto en el rumbo del país. Comprender esa relación es imprescindible, sin simplificaciones ni consignas. Es esencial entender de verdad el momento que está viviendo Venezuela geopolíticamente.
Gracias por acompañarnos y hasta una próxima edición. Soy Alejandro Marcano Santelli y esto fue Sin Filtro por Univista TV. Hasta la próxima. Hasta el mejor conductor tiene un mal día. Nadie espera un accidente, pero cuando ocurre, la pérdida se siente. Sin protección, un pequeño instante puede convertirse en un gran problema. En Univista Insurance entendemos lo que está en juego. Con nosotros, tu tranquilidad se convierte en parte del camino. Como Maggi, asegúrate con los mejores. Univista Insurance, su mejor opción. El 30 de abril del 2025 solo había tierra y planos, además de un sueño nacido con la esperanza de transformar una comunidad. Un año después, ese sueño ya tiene forma. Cada pared levantada, cada paso dado, cada día de trabajo fue construido pensando en las familias de Allapattah, porque cuando una comunidad crece, crecemos todos. Hoy, Unicapro Allapattah representa mucho más que una nueva construcción. Representa acceso a la salud y un futuro más fuerte para quienes llaman a este vecindario su hogar. Y esto apenas comienza. Unicapital Allapattah, construyendo futuro para Miami.